Hoy vamos a ver velocidad relativa en 2 y 3 dimensiones y el ejercicio resuelto número 4. Cruce del río 2. Un río fluye al sur con rapidez de 2 metros por segundo. Un hombre cruza el río en una lancha de motor con velocidad relativa al agua de 4,2 metros por segundo al este. El río tiene 800 metros de ancho. A. ¿Qué dirección debería tomar la lancha para llegar a un punto en la orilla opuesta directamente al este de su punto de partida? B. ¿Qué velocidad tendría la lancha relativa a la tierra? C. ¿Cuánto tardaría en cruzar el río? Lo primero que hacemos es un croquis con todos los datos que tenemos para interpretar mejor el ejercicio. Tenemos el río que tiene un ancho de 800 metros de un lado al otro. La velocidad del río respecto de la tierra es de 2 metros por segundo hacia el sur. Vamos a tomar el norte hacia arriba, entonces la velocidad del río respecto a la tierra está hacia el sur. Tenemos una lancha que va a cruzar el río y lo que nos pregunta es en qué ángulo, en qué dirección tiene que apuntar la lancha para que llegue exactamente al mismo lado que salió, pero del otro lado del río. Nos dice que la velocidad de la lancha respecto al río es igual a 4,2 metros por segundo. Y nuestra incógnita es qué dirección debería tomar la lancha. Este ejercicio es la continuación del otro video, así que les recomiendo que lo vean. Anotamos, la velocidad del río respecto a la tierra es de 2 metros por segundo hacia el sur. La velocidad de la lancha respecto al río es de 4,2 metros por segundo a un ángulo beta que hay que calcular. El ancho del río son 800 metros. Estos son los datos. La incógnita es cuál es el ángulo beta que debe tomar la lancha para llegar exactamente al lado opuesto de donde salió. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una suma vectorial con los vectores que tenemos. Tenemos la velocidad de la lancha respecto al río, que tiene magnitud de 4,2 metros por segundo. Le vamos a sumar el vector de la velocidad del río respecto de la tierra, que tiene 2 metros por segundo, y sabemos qué dirección tiene. Entonces, la resultante de esta suma nos va a dar el vector de velocidad de la lancha respecto a la tierra, que tiene la dirección que queremos que tenga, que es que vaya derecho y cruce exactamente derecho hasta el lado opuesto donde salió. Y esta es nuestra incógnita, ¿cuál es la velocidad de la lancha respecto de la tierra? Y el ángulo beta que forman estos vectores. Entonces, para obtener el ángulo beta, tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces el ángulo beta lo obtenemos fácilmente con la función seno. Tenemos que el seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto, que es la velocidad del río respecto a la tierra, dividido la hipotenusa, que es la velocidad de la lancha respecto del río. Reemplazamos donde está la velocidad del río respecto a la tierra 2 metros por segundo y donde está la velocidad de la lancha respecto del río 4,2 metros por segundo. Y nos queda que el seno de beta es igual a 2 metros por segundo dividido 4,2 metros por segundo. Ahora aplicamos la función inversa de seno para despejar el ángulo beta y nos queda que beta es el arco seno de 2 metros por segundo dividido 4,2 metros por segundo. Hacemos esta cuenta y nos queda que el ángulo beta es de 28 grados en la dirección al norte del este. Quiere decir que son 28 grados hacia el norte del este. Esa es la dirección que debe tomar la lancha para cruzar derecho y que la corriente del río no la lleve para abajo. Ahora nos pregunta qué velocidad tiene la lancha respecto a la tierra y cuánto tiempo se demora en cruzar el río. Bien, para resolver cuánto es la velocidad de la lancha respecto a la tierra, volvemos al triángulo rectángulo que formamos con la suma vectorial
y sabemos que la velocidad de la lancha respecto a la Tierra es este vector de acá, que es el cateto adyacente. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Lo escribimos y nos queda que la hipotenusa, que es la velocidad de la lancha respecto al río elevado al cuadrado, es igual al cateto adyacente, que es la velocidad de la lancha respecto a la Tierra elevado al cuadrado, más el cateto opuesto, que es la velocidad del río respecto a la Tierra elevado al cuadrado. De esta ecuación, la incógnita es la velocidad de la lancha respecto a la Tierra. Entonces la despejamos restando la velocidad del río respecto a la Tierra. Y nos queda que la velocidad de la lancha respecto a la Tierra elevado al cuadrado es igual a la velocidad de la lancha respecto al río elevado al cuadrado menos este término, que es la velocidad del río respecto al tiempo elevado al cuadrado. Lo único que hicimos es pasar este término restando y escribimos la ecuación en forma ordenada. Ahora reemplazamos donde está la velocidad de la lancha respecto al río, ponemos 4,2 metros por segundo y lo elevamos al cuadrado, menos donde está la velocidad del río respecto a la Tierra, ponemos 2 metros por segundo y lo elevamos al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada para despejar la velocidad de la lancha respecto al tiempo y nos queda que esta cuenta es igual. Entonces nos da que la velocidad de la lancha respecto a la Tierra es igual a 3,7 metros por segundo hacia el este. Fíjense que la velocidad de la lancha real respecto a la Tierra es menor que la velocidad de la lancha respecto al agua, porque al ir en esta dirección o apuntar en esta dirección para corregir el efecto de la velocidad de la corriente de agua, hace que la velocidad real disminuya. Parte de la velocidad la pierde peleando contra la corriente del agua. Ahora, nos pregunta qué tiempo se demora en cruzar el río. Planteamos la ecuación de posición en el eje X como la posición inicial y más la velocidad inicial por el tiempo. En posición vamos a poner el ancho del río, que son 800 metros. La posición inicial es 0, vamos a considerar dónde está la lancha. Y la velocidad inicial es la velocidad en el eje X, que es la velocidad de la lancha relativa al tiempo, que son 3,7 metros por segundo. Reemplazamos esta la velocidad inicial por la variable tiempo y nos da que 800 metros es igual a 3,7 metros por segundo por la variable tiempo. Despejamos t y nos queda que el tiempo es igual a 800 metros dividido 3,7 metros por segundo. Metro se simplifica con metro y nos queda el tiempo en segundos, y esto es igual a 217 segundos. Si lo comparamos con el otro video donde resolvimos la primera parte de este ejercicio, se había demorado 190 segundos en cruzar en el otro video. Y ahora se demora más porque corregimos el efecto de la corriente de agua. Antes la lancha salió de acá y cruzó acá, abajo de donde salió, y ahora cruza derecho, pero el precio de cruzar derecho es demorarse más, es pelear contra la corriente para que la corriente no lo lleve hacia abajo. Te recomiendo que veas el primer video del cruce del río. Y bueno, eso fue todo. Si te sirvió el video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.